Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Vos del otro lado que estás escuchando nuestro querido programa Cultura en Acción y nuestra querida radio Abasto TV. Hoy te voy a hablar de lo que está ocurriendo en torno a lo que es la ley IVE, Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El pasado 7 de junio del corriente año, el juez federal Alfredo López, titular del Juzgado Federal número 4 de Mar del Plata, resolvió suspender la aplicación de la ley IVE, que es la ley número 27.610. Es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como así también de los protocolos y las resoluciones derivadas de la ley. Al tratar sobre una medida cautelar, el juez Alfredo López también se expidió dentro del amparo donde se requería la inconstitucionalidad de la ley IVE sobre la mal llamada ley IVE, ¿no? Porque lo que se interrumpe no se puede luego continuar. O sea, acá estamos hablando de una ley sobre la vida. Una vez interrumpida, no es que la interrumpís y cuando interrumpís la vida y después resucitas. Pero bueno, esto fue una cuestión ya de debate en Cámara de Diputados y de Senadores. Habría que volver hacia allí para escuchar todos los fundamentos sobre que la ley ya está mal desde el título, entre otras cosas. Y muy fundamentadas, con mucho fundamento, sobre todo de raigambre constitucional. Entonces, como te venía diciendo, el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, toma esa interposición de medida cautelar, donde, como te decía, se pidió dentro del contexto de un amparo, donde se requería la inconstitucionalidad sobre la ley del aborto, sobre esta mal llamada ley que te dije de la interrupción del embarazo, ya que todo lo que se interrumpe se puede continuar, y si se aborta se mata a un niño por nacer. El juez Alfredo López consideró que existían las dos condiciones propias de una medida cautelar, que son, primero, la verosimilitud del derecho y segundo, el peligro en la demora. Y te voy a explicar un poquito de qué se trata el tema de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En cuanto a la verosimilitud del derecho, el juez López se basó en su resolución en el artículo 19 del Código Civil y que fue este artículo posterior al fallo FAL de la Corte, que reconoció en algunos casos la interrupción del embarazo. Esto él lo remarcó específicamente porque es posterior, y siempre en todo lo que es ley y resoluciones lo que vale es lo posterior. O sea, no se aplica en forma retroactiva, salvo la ley penal, es la única excepción. Todo lo demás, todas las ramas del derecho es lo que se resuelve hacia adelante, no se puede aplicar nada hacia atrás. Por eso el juez hizo hincapié y resaltó que lo que él estaba resolviendo fue posterior a ese fallo donde la Corte sí había reconocido la interrupción. Entonces, el juez Alfredo López recalca y establece que se es persona a partir del momento de la concepción y por otra parte hace mención a los artículos 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional, que reconocen expresamente la vida desde el momento de la concepción, y también que
él hace referencia a los tratados internacionales como el Tratado de San José de Costa Rica y el Tratado sobre los Derechos del Niño, donde la Argentina hizo expresamente reserva de la vida a partir del momento de la concepción. O sea que todo el corpus de la Constitución, o sea, todo lo que es la Constitución Nacional en sí misma y todos los tratados a la que se haya adherido a nuestra Constitución, reconocen el derecho del niño por nacer, por lo cual existe verosimilitud en el derecho. Eso es lo que el juez trató en primera instancia con respecto a la cautelar. ¿Había o no verosimilitud del derecho? Sí la había, fundado en lo que te acabo de decir en los artículos de nuestra Constitución Nacional y en el mismo Código Civil, que el Código Civil está conforme, es una norma conforme a nuestra Constitución, por lo cual es ley. En cuanto al peligro en la demora, que era el otro tema, el juez López expresó la evidencia de que es lo obvio, ¿no? De que se están asesinando niños por nacer en forma ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque es anticonstitucional. Si bien el juez también expresó que él lo primero que hizo fue decidir sobre la medida cautelar. El tema de lo constitucional o inconstitucional se iba a tratar en el momento de la resolución definitiva. Bueno, en el interín, esto fue el 7 de junio, como te comentaba, en el interín la ministra Gómez Alcorta se expresó contra la resolución del juez Alfredo López, y yo te digo que no es un dato menor que Gómez Alcorta es la abogada de John Svala, que fue un terrorista condenado en Chile, y también fue la abogada en su momento de Milagro Sala. O sea, es una persona que patrocinó a quienes atentaban contra la nación. Además expresó la ministra una falsedad, y fue que el gobierno iba a apelar, eso es real, pero la falsedad en que incurrió la ministra fue que mientras tanto la medida no se cumpla y que se podía no cumplir, y eso no era real, porque ya que las medidas cautelares de esta naturaleza se cumplen porque son con efecto devolutivo y no suspensivo, o sea, se cumplen hasta que sean revocadas. Mientras la medida cautelar que resolvió el juez Alfredo López prohibía la aplicación a nivel nacional de la ley IVE y los protocolos y resoluciones al respecto de esa ley a nivel nacional, si se practicaba un aborto estando la medida firme del juez López, sí se iba a cometer un delito. Y la ministra Gómez Alcorta dijo que no se cometía ningún delito. Entonces, toda esta exposición de Gómez Alcorta llevó a una confusión en la ciudadanía, ¿no? Siendo que la ley que los jueces resuelven, su interpretación sobre la Constitución, son ley. O sea, un juez cuando da una resolución judicial, esa resolución pasa a ser ley, porque los jueces lo que hacen es interpretar la Constitución Nacional. El juez Alfredo López sostuvo en su resolución que la interrupción legal del embarazo pone en peligro la vida, la dignidad y el derecho del niño por nacer, como así también el de su madre gestante. Bueno, por otra parte, el 9 de junio, la resolución del juez Alfredo López fue apelada,
O sea, en primera instancia, él se interpuso en la recusación y fue efectivamente recusado, y su resolución fue dejada sin efecto por otro juez federal, que es el juez federal titular del Juzgado Federal número 2 de Mar del Plata, y que es el juez Santiago Martín, que concedió la apelación, pero con efecto suspensivo, no devolutivo como te contaba antes, o sea, suspensivo, o sea que se suspende el fallo del juez Alfredo López, que prohibió la aplicación de la ley IVE en todo el país, es decir, que la misma vuelva a estar vigente a través del fallo del juez Martín. O sea, se suspende y se envía a la Cámara de Apelación Federal de Mar del Plata, pero mientras que se resuelva esta cuestión, la ley IVE se puede aplicar y sigue siendo vigente. Es la Cámara quien tiene, la Cámara Federal de Apelación, es la que debe pronunciarse de todas maneras y resolver esta cuestión, y debe hacerlo en un corto plazo. Luego, la Cámara, si se pronuncia a favor o en contra de lo que ocurrió con la medida cautelar, luego de eso viene el tema donde se va a tratar la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad o no, y a las resultas, o sea, al resultado, si se pronuncia a favor o en contra, queda aún el recurso de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a ser quien va, ya es la instancia superior. Una vez, ahí sí, lo que resuelva la Corte va a ser lo definitivo, no es que esto culmina con la Cámara. Bueno, vamos a tener que esperar unos días a que la Cámara resuelva, luego se verá si se apela o no a la Corte, eso es a esa instancia de parte, ¿no? Así que en el mientras tanto sigue en vigencia la ley IVE hasta que en definitiva esto lo termine resolviendo la Cámara, y te reitero, si va a la Corte, hasta que la Corte es la última palabra y la última instancia en la que se puede apelar. Respecto del aborto en sí mismo, yo, María Peroni, considero que el aborto no es una cuestión de moralidad, ni religiosa, ni política, sino que es una cuestión de humanidad. Hay que tener en cuenta varios puntos respecto del aborto. Primero, el aborto implica asesinar a una persona por nacer. Nuestra ley establece que se es persona y sujeto de derechos como tal desde el momento mismo de la concepción. Eso lo dice la ley, no es que lo invento yo. La ley que tiene como base a nuestra Carta Magna, la cual se halla adherida a los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, como la Convención Nacional sobre los Derechos del Niño, que establecen que se es persona desde el momento de la concepción. Toda ley que sea contraria a la Constitución Nacional es inconstitucional. Por lo tanto, la ley sobre el aborto cae al no respetar nuestra Carta Magna. Y no es una cuestión de reformar nuestra Constitución Nacional, en este caso específico, ya que se trata de la vida, que es el primigenio, el primero de los derechos y por ende la razón de ser de todos los derechos que existen. En segundo lugar, el aborto no es seguro.
ya lo explicaron un montón de médicos. En el contexto del debate de algunos diputados y algunos senadores eran médicos y no escuché a ninguno de ellos cuando se les preguntaba o en su despliegue, en sus expresiones respecto de la ley de aborto, ninguno dijo que era seguro. Fuera del marco de lo que es el tratado en diputados y senadores, no escuché a ningún médico, y mirá que pregunté si el aborto es seguro y ninguno se atrevió a decir que es seguro. Es una intervención de alto riesgo que se realiza a ojo, como dicen los médicos, sin monitoreo alguno. Es una práctica complicada, como cualquier operación. No deja de ser el aborto no deja de ser una práctica quirúrgica. Es así de simple y de complejo, ¿no? Siendo que para una operación, la más simple de las operaciones, es condición realizar exámenes prequirúrgicos. Las leyes sobre salubridad existen, pero no se aplican, porque gran parte de la sociedad argentina que está a favor de la ley del aborto mantiene que no hay leyes de salubridad, de educación sexual. Es mentira, las leyes están, que no se apliquen es otro tema. Averigüen. O sea, yo cuando hablo de algo como periodista y también como ciudadana responsable, como ser humano responsable, me anoticio, me leo todo sobre lo que voy a hablar para no decir pavadas. En tercer lugar, existe la gratuidad, que tanto hablan de la gratuidad, de los, sobre que aborto legal, seguro y gratuito. Existe la gratuidad de los preservativos y anticonceptivos en los hospitales públicos. Y no son de mala calidad, como se suele decir. Hay que tomarse la molestia de retirarlos, nada más que eso, de retirarlos. Sí, incluso en muchos hospitales públicos están en modo de dispenser. Bueno, si en un hospital no encontrás el dispenser, o no te lo da nadie en mano, puedes ir a otro, que en otro lo vas a encontrar. Hasta en las salas de emergencia hay preservativos. También hay aplicación de chips de métodos anticonceptivos. Sabemos que es el preservativo para el hombre y para las chicas están los anticonceptivos que son gratuitos, la aplicación de chip que también es gratuita. Pero bueno, hay que tomarse la molestia de hacer estos trámites. Este tema se vincula con la educación sexual, que también existe en todos los colegios y escuelas públicas y privadas del país. La materia que se llama comúnmente salud y adolescencia. Es una materia anual con bibliografía y obviamente con profesores que instruyen, que la explican, la materia. El aborto implica asesinato aquí y en todo el mundo. Es vulnerar el derecho a vivir de una persona en cualquier etapa de su gestación. El eslogan "mi cuerpo es mío y hago lo que quiero" es válido para una persona que no está embarazada, ya que el cuerpo del feto no es propiedad de la madre. Es una vida con derecho a nacer, con derecho a vivir. En conclusión, yo te digo, en primer lugar, que la ley sobre el aborto es inconstitucional. Primero habría que reformar la Constitución Nacional para que sea ley, ya que toda ley que es contraria a la Constitución no es legal, al ser nuestra Carta Magna la base de todas las leyes. En segundo lugar, el aborto no es seguro
lo que te acabo de decir de que lo que dicen los médicos. Yo no soy médica, pero repito lo que vengo escuchando sobre la inseguridad de la práctica abortiva. Tercero, las leyes sobre salubridad y educación sexual existen y no se aplican en todas las provincias. Cuarto, los preservativos y anticonceptivos son brindados en forma gratuita, como te dije, por los hospitales públicos a fin de evitar embarazos no deseados y cuidar la salud. Otros datos reales que destierran las posturas abortistas son, primero, que las mujeres pobres no abortan. Hasta crían hijos junto a los propios, crían hijos ajenos de otras madres. Les llegan a tocar a un hijo y te matan, te mueren a palos. Y yo te lo digo con conocimiento de causa, al haber conocido muchísimas mujeres de muy bajos recursos en el contexto de incursionar por villas de emergencias y lugares de bajos recursos para llevar ropas y alimentos no perecederos durante mucho tiempo a lo largo de mi vida, ¿no? Y no es que dejé ahí lo que tenía que llevar y me fui enseguida, ¿eh? No, escuché, observé y recomiendo unas visitas al menos para interiorizarse sobre los valores humanos, respeto y dignidad de todas estas personas, mujeres y hombres, que por distintos motivos que no vienen al caso acá y son personales, pero por distintos motivos no tienen otra opción que vivir en una villa de emergencia o en un sitio ya sea del conurbano o no del conurbano bonaerense. Hay muchísimos lugares y villas de emergencia en todo nuestro país o sitios que con muy bajos recursos y a los cuales se los discrimina y se habla por hablar, se los desconocen. Por eso yo insto, hagan una visita a estos lugares, vean cómo se maneja la gente, vean, no son lugares temibles como se dice ahí, se discrimina enseguida, que esa gente que sí, son gente y son mucho más gente que más de uno que conozco. Porque para tener la categoría de gente hay que serlo primero. Por otro lado, te digo, otra cuestión que es muy importante y para resaltar, que en todo esto que te estoy diciendo a título personal y de lo cual me hago cargo en un 100%, es que no mueren miles de mujeres por año por abortos clandestinos, sino un promedio de 30 mujeres. Esto es muy lamentable, ya que no debería morir ninguna mujer. Los cientos y miles de mujeres que mueren es como consecuencias de homicidios, ya sea en situaciones de violencia intrafamiliar, de género, femicidios, robos, accidentes, consumos de droga y alcohol, etc. Esto es muy triste y repudiable por demás. Yo sostengo que antes de alzar la voz en defensa de una causa, la que fuere, en este caso estamos hablando del aborto, informate. Luego saltá, gritá y defendé, pero hacelo, tenés todo el derecho en el mundo, pero hacelo con conocimiento y fundadamente, con fundamento, ya que de eso se trata, ya que ello implica lo que es la humanidad y la dignidad que todos tenemos que poseer como personas. Sin humanidad no existe nada.
O sea, tenemos que ser humanos y sobre todo cuando estamos tratando lo que es el derecho a la vida. Y si no lo querés tratar como derecho, lo querés tratar fuera de lo que es la vida, sos una persona que está viva y que tenés la posibilidad de hablar de esto porque no te abortaron, precisamente. Mira qué pequeño y gran detalle, ¿no? Entonces, infórmate. Reitero que se informen, que no repitas, no repitas, no saltes, no repitas eslogans, no seas masa, ni mujer masa, ni hombre masa. Interiorízate antes de luchar por una causa, antes de hacer la propia. Y tenés todo el derecho del mundo a luchar, ¿eh? Pero primero, interiorízate. Soy María Peroni y te envío un gran saludo. Será hasta la próxima vez con más Cultura en Acción.